Nuestro grupo está conformado por Valentina Molano, Lady López, Lady Segura, Mauricio Pozo. A continuación vamos a hablar de la teoría de la proporción de factores, donde explicamos los siguientes modelos. El modelo de David Ricardo, el modelo de Stopper Samuelson, el modelo de Herzl-Ohlin y el modelo de Rzyński. Empezaremos con el modelo de David Ricardo de ventajas comparativas, en el cual se demuestra que los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con un coste relativamente más eficiente que los de los demás, y que tenderán a importar los bienes en los que son más ineficaces y que por tanto producen con unos costes comparativamente más altos que el del resto del mundo. Esta teoría fue desarrollada por David Ricardo a principios del siglo XIX y su postulado básico es que aunque un país no tenga ventaja absoluta en la producción de ningún bien, es decir, aunque fabrique todos sus productos de forma más cara que el resto del mundo, le convendrá especializarse en aquellas mercancías para las que su ventaja sea comparativamente mayor o su desventaja comparativamente menor. Esta teoría supone una evolución respecto a la teoría de Adam Smith. Para Ricardo, lo decisivo en el comercio internacional no serían los costos absolutos de producción en cada país, sino los costos relativos. A continuación voy a explicar un ejemplo de ventajas comparativas donde existen dos grupos de individuos, uno más eficiente que el otro en los dos tipos de producción previstos, el queso y el vino. La especialización de cada uno de los grupos en la producción para la cual disponen de ventaja comparativa y el recurso del comercio libre beneficia a ambos según la imagen. A continuación, iniciamos el teorema de Stokes-Samuelson. El teorema de Stokes-Samuelson es un teorema básico de tipo modelo Herzl-Ohlin en la economía internacional. En él se describe una relación entre los precios relativos de los bienes de salida y las remuneraciones relativas de los factores en concreto, los salarios reales y la rentabilidad real del capital. El teorema establece que, bajo ciertos supuestos económicos, rendimientos constantes, competencia perfecta, la igualdad de la serie de factores que el número de productos, un aumento en el precio relativo de un bien dará lugar a un aumento en el retorno, un retorno a ese factor que se utiliza con mayor intensidad en la producción de la mercancía y por el contrario a una caída en el retorno a la del otro factor. Voy a dar un ejemplo. Un punto de partida para atender la lógica del teorema es la profundización en los mecanismos subyacentes que dan lugar a una frontera de posibilidades de producción, FPP, nacional de un país. Para nuestro caso y a modo de ejemplo, consideraremos la economía de nuestro país, NP, y una FPP que pivota entre la reproducción de los bienes, trigo, T, y relojes, R. Aquí estamos mostrando la gráfica y podemos observar que como el comercio internacional exigirá una mayor producción de los relojes a costa de una menor producción de trigo respecto a la situación de autarquía con el fin de maximizar la utilidad agregada de NP. Este dato lo consideraremos como dado en esta entrada debido a que no corresponde a la teorema de Stokes-Samuelson, su determinación, sino a otros que junto con este forman el modelo Herzl-Ohlin. A continuación mostraremos el modelo de Rzyński. En comercio internacional establece que el aumento de la dotación de un factor productivo en un país producirá un aumento en la cantidad producida del bien que utiliza dicho factor de forma intensiva y una disminución en la producida de este otro bien. El modelo de Rzyński básicamente lo que nos quiere decir es que si el precio de los bienes permanecen constantes, el aumento de la dotación de un factor producido provoca un aumento más proporcional en la producción del bien que utiliza este factor intensivamente y una disminución absoluta de la producción del bien que utiliza intensivamente el otro factor. Finalmente, a través de ambos países, las fuerzas del mercado harían retornar
el sistema de la igualdad de producción en cuanto a precios de los factores. Podemos ver en la gráfica que manteniendo constantemente los términos de intercambio se incrementa la cantidad producida de camisas, este es el bien intensivo del trabajo, y se reduce la de las peras, el bien intensivo en tierra. Con este resultado reafirmamos la idea de que un país abundante en un factor producirá con mayor facilidad el bien intensivo en este factor. Este es el efecto de Riciski. El modelo de Hetzer-Ohlin es un teorema que nació en la mente de Eli Hetzer y fue modificado por su alumno Bertin Ohlin. Este teorema explica cómo funcionan los flujos del comercio internacional para explicar bajo qué circunstancias los países comercian entre sí. Tiene como punto de partida la crítica al modelo ricardiano, el cual suponía al trabajo como el único factor de producción, por lo que la ventaja comparativa solo podría surgir de las diferencias internacionales en la productividad del trabajo. Trata de decir esto es que este modelo consta de explicar cómo funcionan los flujos del comercio internacional, formulada por un economista sueco, Bertil Ohlin, en 1933. Este modelo afirma que los distintos países tienen diferentes dotaciones de factores. De esta manera existen países con abundancia en tal forma como capital o trabajo. Entonces, un país es rico en capital. De estos países con abundancia en capital o trabajo. Entonces, un país rico en capital exporta bienes intensivos en esto, y uno rico en trabajo pues exportará bienes que requieren mucho más del mismo. Como conclusión, estos países tienden a producir o especializarse en bienes, los cuales requieren el factor de producción en el que el país sea fuerte. Un ejemplo, Colombia-Francia. Si un país posee una gran oferta en un recurso A con relación a su oferta de otros recursos, se considera que es abundante en dicho recurso A. Entonces, un país tenderá a producir relativamente más de los bienes que utilizan intensivamente en sus recursos abundantes. En conclusión, los países tienden a exportar los bienes que son intensivos en factores con que estén abundantemente dotados. Como ejemplo tenemos la India, que está relativamente bien dotada con el trabajo comparada con Suiza. Debería concentrarse en producir mercancías dependientes de trabajo, y Suiza, con relativamente más capital que trabajo, debe especializarse en productos costosos.